Bien, entonces muchachos, eso es lo primero que había que hacer, diagrama de cuerpo libre. Sin eso, prácticamente no se puede empezar. Entonces nosotros ya sabemos que todo cuerpo lo primero que tiene es peso. Entonces, ¿hacia dónde dibujábamos el peso? Verticalmente hacia abajo. Entonces lo dibujaban aquí. Pero resulta que el peso no pertenece ni a la X ni a la Y. Eso implicaba que tocaba descomponerlo. Entonces, ya sabemos que esto es masa por la gravedad. El peso es masa por la gravedad. Y que entonces debo descomponer esas flechas de la siguiente manera. Debo descomponer, vamos a dibujarlo de otro color. Vamos a colocar esas en un verde oscuro. Entonces, la componente del peso queda aquí. A esta componente la llamamos componente en Y y a esta componente la llamamos componente en X. De tal manera que aquí le vamos a escribir componente en X, WX, WX, y a esta le colocan WY. ¿Listo? WX, WY. Ahora viene otra fuerza. Hay otra fuerza que siempre se nos va a presentar. ¿Cuál es ese tipo de fuerza que siempre se va a presentar? No, que solo cuando haya contacto entre los cuerpos, en ese orden de ideas, entonces va a haber una fuerza llamada normal. Entonces dibujo una fuerza normal dibujada hacia arriba. Y obviamente a esa fuerza le escribo normal. ¿Qué otra fuerza tenemos? Entonces, en el ejercicio me dan una fuerza. Esa sí me la dan. Yo ni siquiera necesito leer porque ya me dan el gráfico. Entonces me dan esta fuerza que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces quiere decir que yo tengo que dibujar otra fuerza. Esa fuerza la voy a dibujar en esta condición. Entonces, esa fuerza la voy a dibujar aquí. ¿Qué ángulo me forma esa fuerza? Entonces me forma un ángulo de 30 grados. A esa fuerza la llamo, allá como su nombre lo indica, porque no me interesan por ahora los valores. Entonces solamente la llamo F. Y cuando la llamo F, entonces simplemente la llamo F y ya sé que me va a producir dos componentes. ¿Cuáles son las dos componentes que me va a producir? Entonces me produce componente en X y componente en Y. Entonces me produce una componente aquí en X y otra componente en Y. Entonces componente en X, perdón, una flecha. Entonces aquí descompongo la fuerza en X y descompongo la fuerza en Y. Perdón. Y a esa fuerza en X y en Y tienen que de alguna manera escribirles allá los apóstrofes. Listo. Entonces, si hubiese que hacer ese ejercicio, ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Gregor, ¿estaba con quién? Perdón. Gregor, ¿con quién trabajó? Gregor, ¿con quién trabajó? Mister, ve al chat. Voy al chat, voy al chat. Con pillería y con tamaño. Listo. ¿Descompusieron las fuerzas? ¿Hicieron descomposición de las fuerzas? Es decir, yo aquí voy al chat. Ave María, esto es un hueso porque
Me abres otra cosa. Listo, chat. Entonces, Gregor me dice que trabajó con Figueroa y con Tamayo. ¿Les quedó así el diagrama de cuerpo libre? Bien, ok. Entonces, vamos ahora a escribir las ecuaciones. Entonces, para poder escribir las ecuaciones, yo lo único que tengo que hacer es salirme de la presentación en PowerPoint, colocar una diapositiva en blanco y tomar el pantallazo de lo que tenemos ahí. Entonces, ese es nuestro diagrama de fuerzas. Listo. Y lo voy a pegar en la diapositiva. Ya vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer y borramos todos los apuntes. Ok. Entonces, ahora sí, nos vamos a hacer las ecuaciones en X y las ecuaciones en Y. Ecuaciones en X. Entonces, ecuaciones en X. Ecuaciones en X. Entonces, para poder hacer las ecuaciones en X, yo tengo que mirar qué fuerzas hay en X. Está esta fuerza. ¿Cuál otra fuerza está en X? Esta de aquí. ¿Cuántas fuerzas me van a aparecer entonces en el diagrama de cuerpo libre? En X. Entonces, ¿qué tenían que hacer ustedes? Escribir sumatoria de fuerzas en X. Listo, entonces debían escribir sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué no la coge? Ah, ya. Es que está en la herramienta de texto. Ya, y esto, vamos a poner un lapicito un poquito más grueso. Eso. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas habían en X? Entonces dijimos que estaba la fuerza en X y positiva. La vemos que va hacia la derecha. La vemos que va hacia la derecha. Hacia la izquierda, ¿quién va? WX. Entonces simplemente tenían que escribir esto. Fuerza en X menos W en X. El ángulo de la fuerza, el ángulo de esta fuerza, está formado con la X. Entonces, al escribir mi ecuación, yo tendría que escribir sumatoria de fuerzas en X en vez de escribir Fx, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir F coseno de el ángulo. Entonces vamos a llamar a ese ángulo A menos la masa por la gravedad. Y ayer dijimos que el ángulo la componente en X del peso siempre será en la horizontal. Entonces eso me dará mg seno teta. Y esa es la ecuación en X que debían escribir. Ecuación en X. Ahora voy con la ecuación en Y. Entonces, recuerden que eso queda ya en el video. Si ustedes le quieren tomar allá pantallazo o algo, pues ya saben cómo era la ecuación. Voy en este momento a borrar porque pues obviamente el espacio es reducido. Mister, ahí no tiene que poner el ángulo. ¿En cuál? O sea, ahí donde puso F coseno de A, que sería el ángulo, porque no pone 30. Ah, porque no lo tenía en ese momento, no me acordaba. Ah, ok. Pero la idea es que tú lo hagas. O sea, por ejemplo, tú podrías reemplazar muy bien. Tú podrías reemplazar así. O sea, en la ecuación que tú dices, sumatoria de fuerzas en X, que nos había quedado Fx menos Wx. Entonces tú lo podrías haber reemplazado F coseno, como tú acabas de decir. Entonces, en vez de decir A, digo que 30 grados menos mg seno, y no me acuerdo cuánto estaba el ángulo de la rampa, no me acuerdo cuánto era. Era 20. Entonces quedaría así, menos mg seno 20.
¿Listo? Ah, ok, mister. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. Para hacer la sumatoria de fuerzas en Y, pues debo mirar lo que está en Y. Entonces, veo que en Y está esta fuerza de aquí y hacia arriba hay dos fuerzas. Entonces, siempre se acostumbra a escribir primero las positivas. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué escribiríamos? Normal más ¿quién? Más FY menos el peso en Y. Al reemplazar me quedaría normal, me quedaría sumatoria de fuerzas en X, perdón, sumatoria de fuerzas en Y, que sería normal más F por el seno. ¿De quién? Menos MG coseno de 20 grados. Y esas serían las ecuaciones del problema que le correspondía a Ángelo, que luego se lo transformamos a Gregor. Profe. Profe, Señor, tengo una duda. ¿De dónde sale todo eso de coseno de 30 y seno de 20? porque tú tienes que descomponer. Nosotros, acá, bueno, voy a cerrar un momentito. Eh, eh, esto, cuando tenemos un triángulo, el año pasado ustedes aprendieron con el Mr. Christian que cuando ustedes tienen un vector, tienen que acostumbrarse a descomponerlo en sus componentes, entendiendo que sus componentes es el triángulo rectángulo que ellas forman. De tal manera que entonces ustedes, aquí esta sería la componente en X y esta sería la componente en Y. Y esta obviamente sería la fuerza. Entonces, si me dan este ángulo, Ángelo, si me dan este ángulo, este es el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Entonces, generalmente los catetos adyacentes van a quedar multiplicados por el coseno y los catetos adyacentes van a quedar multiplicados por el seno. No sé si respondo tu pregunta con eso. No sé si respondo tu pregunta. Esa sería una de las dificultades, ¿no? Que esté O respondiendo sea que tu si pregunta. está en X y le dan el ángulo, o sea, siempre va a ser cuando esté en X coseno. Sí, el problema es cuando activas, el problema es cuando, por ejemplo, el caso del peso. El peso está aquí, mira. El peso está aquí vertical. Este es el eje Y y este el eje X. En la otra clase yo expliqué que cuando tengas un plano inclinado, el ángulo que forma el plano inclinado es el mismo que forma el peso con el eje en Y. De tal manera que este sería el campo en Y, perdón, el peso en Y, este sería el peso en X y este sería el peso. Entonces, de acuerdo a eso, este sería el cateto ¿qué? Opuesto. Y este sería el cateto adyacente. ¿Sí? De tal manera que lo que nosotros hacemos, Ángelo, es que todos los que sean catetos adyacentes quedan multiplicados por el coseno y todos los que sean catetos opuestos quedan multiplicados por el seno. ¿Listo? Sí, señor profesor. Ok, bueno, entonces borro aquí y ese era el ejercicio que le correspondería a Gregor y sus secuaces. ¿Listo? Entonces, para que seamos productivos, voy a colocar el segundo. Ustedes hacen su propuesta y uno de ustedes la comparte ahorita, ¿listo? Ese era para poderlo explicar el de todos. Entonces voy a colocar el segundo ejercicio. El segundo ejercicio era el que le correspondía al grupo de Sofía Ramos, creo que era. Sofía Ramos y Joan Arias, creo que fue que trabajaron. ¿Listo? Creo que este. Entonces, por favor,
necesito que hagan 3 cosas. 1, que individualmente en sus cuadernos dibujen, hagan el diagrama de cuerpo libre y traten de hacer las ecuaciones. Así les queden mal, porque aquí lo que necesitamos es aprender. Ya la semana entrante es el examen y es el miércoles. Entonces no nos queda sino la clase del lunes para hacer un trabajo de grupo y de una vez la otra condición. Entonces, muchachos, la dejo ahí proyectada para que ustedes intenten hacer y ya miramos esa condición. Ya solucionamos. Si se corta, no se corta. Vamos a dar 7 minutos para eso. Listo. Bueno, listo, chicos. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre él. Entonces, ya habíamos dicho que qué es lo primero que hay que hacer cuando tenemos esa consideración. Entonces, dibujar el cuerpo. Entonces, al dibujar el cuerpo, simplemente colocamos los ejes. Un eje horizontal, otro eje vertical. Listo. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, empezar con las fuerzas que conocemos. ¿Cuáles son las fuerzas que conocemos? Entonces, siempre vamos a conocer el peso. Entonces, ¿hacia dónde se dibuja el peso? Verticalmente hacia abajo. Y aparte de eso, lo indico. Entonces, aquí está. Verticalmente hacia abajo. Y entonces a eso le escribo, pues obviamente le escribo la variable W igual masa por la gravedad. Listo. ¿Qué otra fuerza hay ahí? Entonces, ¿hay alguna normal hacia arriba? ¿Hay normal hacia arriba? No, Listo. ¿Por qué no hay normal hacia arriba? porque no está haciendo contacto en ninguno de los Entonces, pero dos. sí hay normal, porque sí hay una superficie. Entonces, ¿hacia dónde dibujo la normal? O sea,
esta superficie sí está en Del contacto. lado derecho. Entonces, ¿hacia el derecho o hacia el izquierdo? Derecho. Entonces ahí hay que tener cuidado, muy bien, por el apunte. Y debe apuntar hacia la izquierda. ¿Cuál es la razón? Porque la superficie está en el lado derecho, entonces toca hacia la izquierda al cuerpo. ¿Está claro? Si yo dibujase la fuerza hacia la derecha, ¿en dónde tendría que estar el cuerpo? Entonces a esto lo llamamos normal. Ok, nos faltan dos más. ¿Cuáles son las otras dos fuerzas que hay? Resulta que hay una fuerza que ellos nos dan. Esa fuerza que ellos nos dan, es una fuerza de este corte. ¿Apunta hacia qué eje? ¿Apunta hacia qué cuadrante? A esa fuerza ellos la llamaron P. Entonces, como la llamaron P, pues aquí la llamamos P también. Pero resulta que no hace parte ni el eje X ni el eje Y. Entonces, como no hace parte del eje X y el eje Y, ¿qué tengo que hacer? Descomponerla. Debo descomponerla. Listo, voy a cambiar aquí el color. Vamos a colocar una flechita de un color diferente. Listo, entonces hacia allá me quedaría una fuerza llamada PX y hacia allá me quedaría una fuerza llamada P. ¿Listo? Entonces a esa le escribo PX, perdón, PY y también PX. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? La de contacto. La fricción. La de contacto ya está, que fue la normal, la dibujamos hacia la izquierda. Muy bien, nos Ah. falta la que queda hacia arriba. Muy bien. Entonces, a esa la acaba de llamar alguien allá en el fondo, dijo, no olvidar la fricción. Ese cuerpo hacia dónde se quiere resbalar. De abajo. Entonces, la fricción hacia dónde se dibuja. Arriba. Arriba. Pero alguien puede decirme, profe, pero es que le están aplicando la fuerza P y la fuerza P la hace subir. Entonces, ¿hacia dónde debe dibujar la fricción? Hacia abajo. Entonces, en este caso, dibujamos la fricción así. Pero si la dibujan hacia el otro lado, no tiene importancia porque en ningún momento nos dicen que él sube. ¿Sí? Pero pues, lo más lógico es que si yo aplico esta fuerza, lo lógico es, si yo aplico esta fuerza, entonces lo lógico es que el cuerpo subiese, o por lo menos se soporte. La P es donde usted está haciendo la fuerza. Sí, la P es la fuerza que le hace una persona para evitar que se deslice. Entonces, a esta la llamamos PYPX y a esta la llamamos fuerza de fricción. Listo. Entonces, con base en eso, yo voy a tomar el pantallazo y entonces tomamos una diapositiva en blanco, corremos la figura que hay ahí y con ese diagrama que tenemos, entonces nos toca dibujar ahora las ecuaciones en X y las ecuaciones en Y. Las ecuaciones en X y las ecuaciones en Y. ¿Listo? Bien. Nos quedan 8 minutos. Muchachos, si se llegan a cortar, por favor, vuelven a ingresar para yo separarlos por grupos y que ustedes analicen una situación para, pues por lo menos para el lunes lleguemos preparados con algo. ¿Listo? Entonces, gracias a esto, pero igual todavía quedan 8 minutos. Yo les aviso cuando ya sea el momento. ¿Listo? Entonces,
Listo, aquí tenemos, tenemos la gráfica y tenemos que escribir nosotros las ecuaciones. Entonces, ¿qué nos piden? Primera ecuación, ¿cómo quedaría? Sumatoria de fuerzas en X. Menos normal más PX. Muy bien. Porque estamos hablando de la componente gen X. Entonces, lo lógico es que uno llegue y diga sumatoria, uy, este lápiz quedó muy grueso, pero bueno, sumatoria de fuerzas en X. Entonces veo que la normal va para la izquierda y la PX va para la derecha. Entonces diré, generalmente escribimos primero las positivas, pero eso no es una regla. PX menos normal. Y P, el ángulo que está formando es con la X o con la pared o con la X. Mister, porque la normal es negativa ¿Hacia dónde está apuntando? hacia la derecha. No, en tu computadora, ¿hacia dónde está apuntando? La normal Sí. hacia la derecha, hacia el otro No. lado. Madre, Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Eso, izquierda, ay, lo siento. Sí, sí, sí. Entonces, como apunta hacia la izquierda, Sofía, como apunta hacia la izquierda, entonces es negativa. ¿Ves? ¿Y PX hacia dónde apunta? Ahora hacia la derecha. Entonces, por eso ella queda positiva. Ahora, en la gráfica original, nosotros tendríamos que mirar qué ángulo es el que forma acá en esta gráfica. Ah, perdón, no supe que hice el otro ejercicio. Aquí. El ángulo está formado, mira, con el de arriba, ¿sí? El ángulo está formado con el de arriba. Entonces, como está formado con el de arriba, nos implica que en nuestra ecuación, el ángulo estaría aquí. Nuestro ángulo estaría aquí. Y si el ángulo está ahí, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quién será el cateto adyacente y quién será el cateto opuesto? ¿PY será cateto adyacente o opuesto? Pase ese ángulo. Opuesto. Sí, para el ángulo que nos dieron. PY sería opuesto, muy bien. ¿Y PX sería? Adyacente. Adyacente. Entonces PX me quedaría, al reemplazar me quedaría P Madre, por porque el el cateto coseno. opuesto sería Pelle si Pelle está por allá. Mira el triángulo cómo está. El triángulo es así. Esta es la fuerza P. Formo el triángulo rectángulo. ¿Hacia dónde dibujo Y? Hacia acá. ¿Hacia dónde dibujo X? Hacia acá. Y este es el ángulo. Esta es la X y esta es la Y. Y esta es la Y. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente, Ángelo? PX. PX sería el cateto adyacente. Entonces, siempre los adyacentes van a quedar multiplicados ¿por quién? Por el coseno. ¿Sí? Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer el día del examen es tener cuidado de que estemos mirando bien las ecuaciones. La normal nunca se puede reemplazar, entonces nos puede quedar así la ecuación. P coseno del ángulo que nos den menos normal. ¿Listo? Y eso es lo que nos están pidiendo que hagamos. ¿Listo? Bien, vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿cómo sería entonces? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están en Y? Está la fuerza de fricción, está el peso y ¿alguna otra fuerza? PY. ¿Quiénes van hacia arriba? Entonces las positivas, PY sería positiva. ¿Quiénes serían las negativas? Fuerza de fricción y ¿quién más? Perdón, y el peso.
fuerza de fricción y el peso. Reemplazo, P sería P por el seno del ángulo menos mu por la normal menos masa por la gravedad. Y esa sería la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. ¿Listo, muchachos? Bien, tómense un break y vuelven a ingresar mientras yo saco la otra plantilla. Lo voy a organizar en grupos. Creo que están conectados en este momento. Ya les digo cuántos hay conectados. Hay conectados... hay conectados 2, 4, 6, 8 personas. Significa que no entró hoy Joan Arias, no entró... no entró el señor Barros, 2. Figueroa se excusó, 3. ¿Quién más faltaría? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 3, 11. Me faltarían 2 personas. Falta Sirley. Y falta Juan Carlos Barros. ¿Sí? Ya lo dijo. Sí. Oh. Tamayo. Ah, Tamayo, sí, señor. Entonces, bueno, entonces, por favor, este es el ejercicio que va a quedar. Voy a mirar acá, este es el ejercicio que va a quedar. Este que lo tenía que hacer la señorita Centeno. La señorita Centeno le correspondía este ejercicio, creo que era el grupo de ella. Y en el grupo de Centeno estaba el siguiente ejercicio, que era este. El ejercicio de Centeno tenía 2 cajas en una rampa. Difícil. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer entre todos ahora, pero obviamente por grupos. O sea, ¿cuál es mi idea? Que ustedes me identifiquen y me digan, allá trabajando con 2 o 3 compañeros, a ustedes les quede mucho más fácil. Entonces, por favor, vamos a desconectarnos en este momento para rendir la clase y vuelven y se conectan. Cuando se conecten, yo los separo en grupos. Eso sí, no lo hago yo, lo hace dice que hay 8 personas, entonces que trabajen en parejas y luego yo los vuelvo a unir. ¿Listo? Para que trabajemos 10 minuticos con ese ejercicio. Ahí habría que dibujar el diagrama de cuerpo libre de la caja de abajo y de la caja de arriba. ¿Listo? Son dos diagramas de cuerpo libre diferentes. Entonces nos vemos ahorita cuando se vuelvan a conectar.